Buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo ciclo, tercero de este curso dedicado a la Biblia. Hay personas que preguntan sobre algo que han oído de que se pueden ver las conferencias después. Y efectivamente, todo lo que aquí se hace se graba en vídeo y luego se cuelga en Internet, en YouTube. Entonces todo el mundo luego en su casa también puede verlas. Es una manera de favorecer la difusión y la formación de gente que nos puede ver luego pues desde África o desde Latinoamérica o desde muchos lugares. Tenemos una secretaria muy eficiente, Angelines, que a quien todo el mundo podemos darle nuestra dirección de correo electrónico y ella, que ya nos lo manda a mucha gente, pues a todo el mundo que quiera le puede llegar cada semana la dirección por la que acceder a la conexión en YouTube y ver la conferencia e incluso bajársela a su ordenador, si quiere. También le he pedido si haría ese favor para poder ponernos en contacto quienes quieran. Haya un grupo de Biblia que funciona y que se dedica a estudiar la Biblia con un profesor. Habría una posibilidad que sería la de integrarnos en ese grupo que ya funciona, pero cabría también otra posibilidad, que es la de formar un grupo que inicia ahora. Entonces eso, con un tiempo, no necesariamente hoy, pero sí puede ser que nos suene y que poco a poco vayamos dándole un poco nuestra adhesión, queramos formar parte de él, y en ese caso Angelines también se encargaría de recogernos de alguna manera los nombres de las personas que queráis formar un grupo nuevo o integraros en el que ya funciona, a cuyos miembros no les he pedido permiso para decir esto, pero espero que en principio no hubiera tampoco mucho problema. Quiero también decir que hoy me ha servido mucho para introducir unas palabras. Soy siempre muy escueto a la hora de introducir estas conferencias, pero hoy quiero agradecerle a Ángel Calvo que he tomado de él unas palabras del Papa Francisco en el Ángelus del domingo, en el que insistía en lo bonito y lo bueno que sería que todos nos acostumbráramos a tener muy cerca la Biblia. Si ya nos es imposible prescindir del móvil y volvemos a casa tantas veces a buscarlo, porque nos lo hemos dejado y no podemos vivir sin él y rápidamente volvemos porque nos pone nerviosa su ausencia, ¿no? Bueno, pues quizá no tanta ansiedad, pero sí un poquitín de cercanía con la Biblia para poder de cuando en cuando manejarla y acudir a una cita. No siempre vamos a entender lo que nos dice, pero siempre va a ser un interrogante que tenemos ahí pendiente para poder luego dirigirnos a alguien que pueda aconsejarnos y descubrir un poco ahí el sentido que late. A propósito de eso, quiero recomendar un libro que a mí me han recomendado, que lo estoy leyendo y que estoy disfrutando muchísimo con él. Es de Gustavo Martín Garzo. No hay muerte en el amor, y nos va contando con su prosa maravillosa de vallisoletano pues lo que siente Isaac, el hijo, a partir de la experiencia que ha tenido con su padre, que lo ha querido matar. Y aprovechando eso, pues nos está hablando de ese mundo, de esos mundos, y nos permite descubrir fondos psicológicos muy bonitos que hay ahí en el fondo de la Biblia. También el libro de Oseas es un libro precioso. Siempre digo que sería una película muy erótica, pero tremendamente religiosa, una película que se basara precisamente en el libro de Oseas. Y para escuchar un poco el asombro, la maravilla que es el libro de Oseas, pues para eso hemos traído hoy aquí a Mari Carmen Errando. Es de Perdiguera, lo cual es un título que honra mucho a las personas. Y además es profesora de filosofía
lo hace en la Universidad de San Jorge y lo hace también en el CRETA, en el Centro de Teología. Es una buena compañera, una buena amiga, y vamos a disfrutar mucho escuchándola. Le damos las gracias, Mari Carmen, por tu presencia aquí con nosotros, y seguro que vamos a disfrutar mucho contigo. Pues, muchas gracias, Pepe, y muchas gracias a quienes han venido pues, a escuchar esta charlita sobre el profeta Oseas. Yo la verdad es que me lo he pasado muy bien haciéndolo, es decir, me siento muy privilegiada porque se me haya permitido hacer este trabajo, porque he disfrutado, ¿no? Entonces espero poder trasladar pues, un poco todo este gusto, ¿no?, por leer al profeta Oseas. Igual me lío con el ordenador, porque lo que voy a hacer es presentar al profeta, hablar de su contexto histórico y demás, pero sobre todo, ¿qué? Es que era porque me hacía sombra, sí. Pero lo que voy a proyectar detrás son sobre todo textos, que también voy a leer, porque yo creo que lo fundamental del libro, o a mí por lo menos lo que me ha parecido precioso, han sido los textos y el mensaje que late tras ellos. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Voy a poner... Espera a ver si lo logro. ¿Punto? Vale, bien. Empezamos. Les proyecto ahí un texto que a mí siempre me ha hablado de manera especial y por eso aparece ahí como primera imagen, ¿no?, del profeta Oseas. Pero vamos a entrar en materia viendo qué, o quién, mejor dicho, quién es un profeta. Un profeta solemos decir, o se suele decir, que es una especie de adivino, y esto tiene, pues parece ser, sus fundamentos históricos, sus fundamentos incluso filológicos. Pero nos vamos al tema de los profetas de Israel. Y aquí pues me he servido de un texto de José Luis Sicre que dice lo siguiente, y le cito a él, dice: leyendo los libros de Amós, Isaías, Oseas, Jeremías, etc., advertimos que el profeta no es un adivino, sino un hombre llamado por Dios para transmitir su palabra, para orientar a sus contemporáneos e indicarles el camino recto. Hasta aquí la cita. Y como en el Antiguo Testamento hay personajes tan variopintos ejerciendo la misión de profeta, él viene a destacar 4 rasgos principales en la figura de los profetas. El profeta, dice en primer lugar, es un hombre inspirado, y tal inspiración le viene siempre de una relación honda con Dios, que es la raíz de su particular vocación. El profeta, dirá también, es un hombre público. Su deber de transmitir la palabra le pone en relación con los demás, pero además de forma inexorable. Está en contacto con el mundo que le rodea y no se le escapa a ningún grupo humano, pero especialmente no se le escapan los más desfavorecidos. Dice Sicre que el profeta es un hombre amenazado. Le persiguen los reyes, los poderosos, los falsos profetas, a veces los sacerdotes, muchas veces también el pueblo, para quien suele resultar un incordio en muchos casos, ¿no? Y a veces también tiene incluso una amenaza del mismo Dios, que es su mentor, porque lo arranca de su mundo y de su vida cotidiana y lo lleva pues, por senderos generalmente incómodos, muchas veces muy inhóspitos, por senderos muchas veces desconcertantes. El 4º rasgo es que el profeta comunica sobre todo con su palabra. La palabra es el instrumento principal del profeta. Pero también, y en el caso de Oseas vamos a ver que es así, muchos profetas van a comunicar con acciones simbólicas. También los profetas harán referencia a profetas anteriores. Estos serían los 4 rasgos de los profetas que plantea el profesor Sicre. Vamos a entrar en el profeta Oseas y lo que voy a hacer primero es presentar el contexto histórico en el que predica o en el que ejerce su ministerio, para luego pues, pasar a hablar un poquito más del libro y sobre todo leer algunos textos que me han parecido especialmente significativos. Oseas es un profeta del reino del norte. Ya saben que Israel, después del rey Salomón, queda dividido en el norte y en el sur, en el reino del norte y el reino del sur. Voy a pasar
a esta diapositiva porque ahí se ve un poquito se ve la separación de Israel y de Judá. El reino del norte es Israel, su capital es Samaria, y el reino del sur es Judá y su capital es Jerusalén. Ahí hay también una relación de reyes, pero lo que me importa es sobre todo que vean cómo queda dividido Israel después del rey Salomón. Oseas predica o ejerce su ministerio en el siglo VIII a.C., además en un momento de esplendor de dicho reino, entre ese esplendor y la caída de la capital, Samaria, en los años 722-721, en manos del imperio asirio. Tras un tiempo de prosperidad con el rey Ahab, los arameos de Damasco oprimieron a Israel durante los reinados de Jehú y de su hijo Joacaz. Luego les pondré un cuadro donde verán eso un poquito más. Esta situación es la que culminaría con el sitio de Samaria por los asirios, del que se nos da cuenta en el segundo libro de los Reyes. Joás, el rey de Samaria, pagó tributo a los asirios y así se liberó de la presión de los arameos y pudo recuperar parte de los territorios israelitas de la Transjordania, ocupados hasta entonces por los arameos. El reinado de los hijos de Joás, que fueron Jeroboam II y Zacarías, fue próspero, el más próspero de esos años en el reino del norte. Y es en ese momento en que el profeta Oseas ejercerá su actividad profética, concretamente en los últimos años de Jeroboam II. Esta prosperidad se debería sobre todo al paso de caravanas por ahí y sobre todo también a cierto declive de las potencias fuertes del momento, que eran Egipto y Asiria. Claro, la recuperación de estos territorios que hemos dicho en la Transjordania favorecería el comercio exterior, especialmente con los fenicios, y esa coyuntura fue aprovechada para hacer pagar impuestos a las caravanas que pasaban, y eso enriqueció bastante al reino del norte. Sin embargo, lo que suele pasar siempre, esa prosperidad propiciaría también una injusta distribución de la riqueza y la debilidad de la fe en Israel al tomar contacto con los dioses de otros pueblos y caer y acogerse pues, a esos cultos. Eso es lo que denunciarán sobre todo los profetas Amós y Oseas. Amós es quizá un profeta un poco más social, por así decir, que Oseas. Oseas tiene sus particularidades que trataré de mostrar. El reino del norte, pero por su parte, en el reino de Judá, reino del sur, estaba el rey Ocías, en cuyo mandato hubo prosperidad, y de esto nos da cuenta la Biblia en el segundo libro de las Crónicas, sobre todo. Ahí se da detalle. Ocías fortificaría Jerusalén, que había sufrido mucho durante la guerra contra Joás de Israel, y propició además instalaciones agrícolas en torno al Mar Muerto, en el desierto del Negev, e hizo además un puerto comercial en Elat, en el Mar Rojo. El ocaso de Israel comenzó tras la muerte de Jeroboam II. Voy a proyectar para eso un cuadro que es pues un momento que salgo de aquí. A ver si lo encontramos. Sí. Es un cuadro, diríamos, un poco cutre, pero se ve bastante bien el reino del norte, el reino del sur y el papel de Asiria en toda esta cuestión. Y ahí verán... Gracias. Y ahí verán un poco pues, todos estos reyes que estamos diciendo por arriba, simplemente para ilustrar. No es lo más importante, pero es muy importante, quiero decir, es conveniente que veamos y que contextualicemos el texto. Vamos a describir un poco la cuestión de los hechos, es decir, los hechos históricos en los que se realiza la misión de Oseas. Hasta la caída de Samaria, los asirios penetran en Israel con Tiglat-Pileser III, que lo tienen ahí abajo, al mando. Primero actuaban a base de racias o a base de incursiones y luego exigiendo tributos a los pobladores del territorio de Israel. Y si los tributos no se pagaban, se anexionaban los territorios y lo transformaban en provincia asiria. Es en aquel contexto donde hubo intentos de rebelión sucesivos de los distintos monarcas y hubo un montón de... Pues se ponían unos reyes, se gritaban otros, es decir, de intrigas palaciegas.
En ese momento, como los arameos vivían con los asirios una situación muy parecida a la que padecía Israel, Israel y Aram, o sea, los arameos, decidieron tramar juntos una coalición contra Asiria, queriendo involucrar al reino del sur, es decir, a Jerusalén, a Judá. Pero Judá quedaba entonces fuera de la zona de influencia asiria y se negó a intervenir. Entonces lo que ocurrió fue que Samaria y Damasco, es decir, Israel y los arameos, intentaron derribar la dinastía que había en Jerusalén, poniendo al frente a una persona fiel a sus proyectos. Esto es lo que provocó la guerra siro-efraimita, que volveremos a mencionarla, y de la que Oseas hablará sin tapujos a lo largo del libro. Él dirá que en este caso, pues Judá e Israel fueron tal para cual, y criticará bastante la situación de los reyes tanto del norte como del sur. El rey de Judá llamó entonces a los asirios para que le apoyasen y lo que hizo fue deshacer, sin grandes esfuerzos además, la coalición entre Israel y Aram. Y fue así como Damasco y las 4/5 partes del territorio del norte de Israel se vieron invadidas. Claro, los habitantes fueron deportados y hubo un último complot, además, en Samaria por el que Oseas ben Ela, no el profeta, el rey, Oseas ben Ela, destronaría a Pekah y tras someterse a los asirios procuró un periodo corto de tranquilidad al reino del norte. Pero en el año 727 al 725, gracias a un cambio del rey asirio, el rey de Israel de nuevo intentó sacudirse el yugo de los asirios, esta vez con la ayuda hipotética de Egipto. Esto lo veremos también en el profeta Oseas. Pero claro, le salió mal la jugada y el rey de Samaria fue arrestado y la ciudad tomada por Salmanasar V en el año 722. Esta es la famosa toma de Samaria que anunciará el profeta Oseas, con un desastre en el que desaparecen, como he dicho, las 4/5 partes del pueblo elegido y hubo personas desterradas a Egipto. Bueno, pues este sería un poco el contexto histórico de la guerra siro-efraimita, que es la guerra sobre la que va a profetizar Oseas. En ese contexto ya he hecho antes alusión a esa realidad social, es decir, hay un momento de prosperidad, sobre todo por el paso de caravanas y demás, pero sí que es verdad que se produjo cierta corrupción y cierta injusticia. Hoy diríamos eso de a río revuelto, ganancia de pescadores. Pues esa fue la consecuencia de tantas intrigas palaciegas y de tanto ajetreo social. Los ricos resultaron más ricos y lo hacían, como siempre, pues a costa de los pobres, que eran cada vez más indefensos. Lo fundamental era pues la falta de justicia social, que los poderosos y los jueces se corrompían y que también el culto degeneró haciéndose externo, formalista e inauténtico. Podemos decir que sobraba riqueza, pero faltaba humanidad, faltaba amor. Y a la larga, esta situación corrupta y falsa en lo religioso es la que pues hizo que el pueblo también se contaminase con cultos externos y haría también que el poder económico a la larga fuese mermando. Y como dirá Oseas, Israel acabará siendo engullido con el ímpetu de quien se come una torta a la que no se ha dado la vuelta. Eso es un texto literal, porque veremos que la alusión del horno, no se ha dado la vuelta, es decir, hace alusión a un horno que cuece, la torta, el pan, pues es una alusión que aparece en el texto cada vez que Oseas hace alusión a las cuestiones políticas. El profeta, pues, denuncia y censura todas estas posturas que prevalecen durante la etapa expansionista de la monarquía, al tiempo que también dirige palabras duras contra otros reyes y jefes de Israel por sus intrigas, por su responsabilidad y por la inestabilidad de los diferentes mandatos. Vamos a entrar en el libro, en lo que es el libro de Oseas, que es un libro pequeño, es un libro corto, que está escrito, dicen los exegetas casi con toda seguridad, por un discípulo del profeta. En el libro encontramos 3 partes. Lo que voy a hacer es volver al texto anterior para quitarme ya de la cabeza los cambios e iré cambiando desde aquí. El libro, pues, tiene 3 partes. Una pequeña introducción corta de 3 capítulos, donde se nos cuenta el matrimonio de Oseas,
Un proceso contra Dios a continuación, los capítulos del 4 al 13, y luego una conclusión en un capítulo final, que es el capítulo 14, donde hay una llamada a la conversión y a la fidelidad en el amor. Porque el libro es un libro que nos va a hablar muchísimo de la fidelidad. Decimos que el libro de Oseas es el libro de la fidelidad, sobre todo, y del amor. En los 3 primeros capítulos encontramos 2 imágenes que hablan por ellas mismas. La imagen del profeta con su mujer, Gomer, y con los hijos del matrimonio. Dicen además los exegetas que podemos hablar de un relato biográfico, de un relato autobiográfico, de un oráculo en forma de proceso. Bueno, estas cosas son más técnicas, quizá nos interesan menos. Lo que está claro es que entre la primera parte y la segunda hay una ruptura clara que se introduce por una fórmula profética, que dice así: escuchad la palabra del Señor, hijos de Israel. El inicio del capítulo 4. Las imágenes cambian y ya no aparecen la mujer y los hijos, sino que en esta segunda parte la compondrán oráculos cortos y en ella se hace alusión bastante a temas políticos y a temas de culto. Cabe distinguir, por ejemplo, un oráculo al final, un oráculo de salvación, de manera que se puede afirmar que esos últimos capítulos tienen un contenido litúrgico más claro. Pero la cuestión es que Oseas juega con imágenes de un gran contenido simbólico, como les he dicho antes. El padre y los hijos, el marido y la mujer, también el mundo animal, el mundo vegetal, la vida cotidiana, ese caso del horno que les he dicho que lo utiliza mucho para los símiles de los jefes políticos. El símbolo de la relación conyugal es el más fuerte quizá en Oseas y quizá el más hermoso. Y de esto, o sobre esto, hay que decir que seguramente el libro de Oseas es el primer libro de la Biblia que utiliza un lenguaje afectivo, poniendo en el centro imágenes de las relaciones marido-mujer, padre-hijo, para hablar de las relaciones entre Dios y su pueblo. Pero eso sí, el profeta deja muy claro que cuando habla de Dios o cuando alude a Dios con imágenes, separa muy bien lo que son las imágenes de lo que sería el culto verdadero. Es decir, deja claro que Dios es Dios y las imágenes son las imágenes. Es decir, eso se palpa también en el libro. Vamos al tema de la vida conyugal de Oseas, a la imagen más fuerte del librito. El símbolo más característico es el matrimonio de Oseas. El libro comienza con la parábola de la vida matrimonial del profeta, que es un matrimonio que parece que fue real, porque hay algunos estudiosos que dicen que si pudo haber más, porque ha habido más relatos y hubo varios matrimonios. Parece que todos finalmente concuerdan en que fue un matrimonio verdadero, que eso no es solo un símbolo, sino que fue real. Pero lo que es muy curioso es que no estamos hablando de un matrimonio cualquiera, porque Oseas se casa con una prostituta. Y se casa con una prostituta, con Gomer, porque Dios así se lo indica. Es decir, es un matrimonio por mandato divino y con una prostituta. Es decir, aquí vemos ya una imagen muy fuerte del amor y una imagen muy fuerte de un amor desmedido que representa al amor desmedido de Dios por su pueblo. Como la imagen es tan curiosa, tan particular, se ha especulado mucho con el hecho de si no se trataría de una prostituta, de estas prostitutas sagradas, ¿no? Que se dice que en algunos pueblos o en algunos ritos había estas mujeres que eran como si fuesen unas funcionarias sagradas, unas funcionarias del culto, que cuando tenían relación carnal con los sacerdotes, pues les producían o les daban a estos, pues yo qué sé, cierta inspiración. Bueno, pues los estudiosos dicen que seguramente eso fue un mito historiográfico y que desde luego no fue el caso del libro de Oseas. Voy a leer el texto. Dijo el Señor a Oseas: anda, toma una mujer prostituta e hijos de prostitución, porque toda la tierra se ha prostituido apartándose del Señor. Él fue y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le parió un hijo. El Señor le dijo: llámale Yezrael, porque muy pronto tomaré cuentas de la sangre de Yezrael a la casa de Jehú, y pondré fin al reino de Israel. Hasta aquí este primer texto. Pero claro, Gomer era una prostituta y enseguida le sería infiel a Oseas y volvería a la vida de prostitución.
Y en Oseas 2:4 aparece un proceso contra ella inmediatamente. Se la acusa de prostitución, se la acusa de adulterio. Y en medio de una confusión muy extraña, Gomer muestra que no se da cuenta de que verdaderamente es Oseas quien le procura el sustento, quien le llega a procurar todo lo que necesita para vivir. Entonces se confunde y el texto muestra como que son sus amantes quienes le procuran lo que necesita para vivir. El texto dirá lo siguiente, que es cuando empieza esta especie de oráculo de condena. Poned pleito contra vuestra madre, ponedle pleito, porque ella no es mi mujer y yo no soy su marido. El acusador de Gomer anuncia medidas disciplinarias contra ella, por así decir, es decir, un castigo, dejarla desnuda, cerrarle el camino con zarzas para que no pueda encontrarse con sus amantes, incluso sugiere la posibilidad de darle muerte. Pero ella acaba cayendo en la cuenta de que está equivocada y de que al final ve que verdaderamente es su marido, es Oseas quien le procura todo lo necesario. Y entonces Gomer se dirá: voy a volver a mi marido, al primero, porque entonces me iba mejor que ahora. Y queda restablecida la relación. Veremos que es una relación que se rompe muchas veces. El proceso contra Gomer es en realidad, como ya se pueden imaginar, el proceso de Dios contra su pueblo por la infidelidad de éste. Es un pueblo que no sabe reconocer el origen verdadero de sus bienes y de su vida, al igual que Gomer dudaba sobre quién le procuraba lo necesario para vivir. Es la historia misma de Israel, que reconoció al principio los bienes recibidos de Dios y vivió conducido por Dios a través del desierto, pero tras la entrada en Canaán cambió de rumbo, se instaló y llevó una vida acomodada en la tierra prometida, porque su modo de vida había dejado de ser un modo de vida errante. Pues al igual que la mujer del profeta, al igual que la mujer de Oseas, el mismo Oseas insta a Israel a hacerse la gran pregunta y a hacérsela además con urgencia. ¿Quién es el donante? ¿De quién recibes cuánto tiene? ¿Es el Dios de los padres? ¿El Dios del éxodo? ¿El Dios del desierto? ¿O es Baal, el Dios de la agricultura y de la fecundidad, el Dios de las gentes que andaban de paso por el territorio de Israel, por el territorio del norte, comerciando y tratando de enriquecerse? Para Oseas la respuesta está muy clara, ¿no? Y por eso dirá, refiriéndose también a Gomer, ella no comprendió que era yo quien le daba el trigo y el vino y el aceite. Yo multiplicaba su plata y ella con el oro se hacía ídolos. Pero el profeta no se conforma con dar la respuesta adecuada, sino que mostrará él mismo con su vida cómo actúa el Dios de Israel. No le basta proclamar con palabras su mensaje, sino que realiza el mensaje también con hechos. Por eso, a pesar de su dolor de marido herido, es capaz de obrar de tal manera que por la fuerza de su amor, Gomer comprenda y reconozca, es decir, vuelva a darse cuenta de la vida que su marido le ofrece. Es así como la vida conyugal de Gomer y de Oseas pues se convierte, como ya hemos visto, en un símbolo, ¿no? Porque el profeta la llevará a cabo según las directrices de Dios, según las directrices del Señor. Gomer le es infiel, pero Oseas la ama a pesar de todo y se mantiene fiel a ese amor, perdonándola una y otra vez. Y hay que subrayar lo de una y otra vez. Y es en este contexto donde vuelve a aparecer el texto magnífico, muy bello, de El desierto. Pero yo la cortejaré, me la llevaré al desierto, le hablaré al corazón, le regalaré sus antiguos huertos y me responderá allí como en los días de su juventud, como en el día en que la saqué de Egipto. En el libro se ve bien claro que Oseas no se casa con una persona para quien la fidelidad matrimonial es fácil. Más bien era un reto imposible para ella, ¿no? Entonces en su relación sale y se destaca clarísimamente la paciencia del esposo, cultivada con una delicadeza enorme y con una gran capacidad de perdón, así como la permanente constancia del amor y una misericordia inagotable.
Esta actitud afectuosa y hondamente misericordiosa de Oseas se convierte en un bello reflejo de la relación de Dios con su pueblo. Oseas comprende y vive que su propia historia conyugal es la historia de amor de Yahvé con su pueblo, que no deja de ser una historia de amor traicionada, pero constante, fidelísima y permanente. Oseas, por otra parte, no muestra a un Dios guerrero o a un Dios hacedor de grandes prodigios en el pasado. Se refiere más bien a alguien que, como él, pues es un padre, es un esposo traicionado muchas veces, que está siempre dispuesto a perdonar. Es lo que él mismo hará tantas y tantas veces con Gomer. En realidad, el proceso contra Gomer no deja de ser un proceso de Dios contra su pueblo en medio de todos los tejemanejes políticos de los que da un poquito cuenta al principio, ¿no? Que redundarán siempre en la explotación del pueblo y en el culto a los ídolos, especialmente al poder y al dinero, pues como siempre. Vamos con la imagen de los hijos, porque hemos hablado de la imagen fuerte del matrimonio, pero luego hay una imagen muy fuerte de los hijos. Oseas y Gomer tuvieron un hijo al que dieron el nombre de Yisrael. Es un nombre que indica Dios. Es un nombre de difícil significado. Yisrael se relacionaba en el siglo VIII con un valle donde se derramó mucha sangre cuando el rey Ahab, que tenía 70 hijos en Samaria, fue víctima de la sublevación de Jehú. Jehú mandó decapitar a los hijos del rey Ahab e hizo que le enviasen las cabezas para luego apilarlas en 2 montones junto a la puerta de la ciudad de Yisrael. Y después mató a toda la familia de Ahab. Es decir, el recuerdo era horrible. Un crimen que hizo que el nombre de Yisrael fuese una palabra ofensiva. No sé, a mí se me ocurre pensar que podríamos hacernos cuenta pues, de los grandes genocidios de hoy, ¿no? Podríamos pensar en Ruanda o podríamos pensar en el horror que está sucediendo en Siria. Y sería como llamar con esos nombres a una persona. O incluso me atrevería a decir como si a alguien le llamásemos Auschwitz, algo así, ¿no? Es decir, es un nombre ofensivo. Sin embargo, pide que al primer hijo se le llame así. Después de este hijo, de Yisrael, Oseas y Gomer engendran otra hija a la que ponen un nombre también indicado por Dios, que es el nombre de no compadecida, equivalente a no te quiero. También eso lo indica Dios. Y Dios dirá a Oseas que quiere que la llamen así. Literalmente dice el libro, porque ya no me compadeceré de la casa de Israel. Lo leemos en Oseas 1:6. Y cuando Gomer desteta a no compadecida, quedó encinta de otro niño a quien llama no es mi pueblo, que puede traducirse como no eres de los míos, en Oseas 1, del 8 al 9. El simbolismo del relato es claro, es decir, encontramos una analogía mediada por el ya señalado símbolo de los esponsales que hemos visto. Al comienzo del libro, pues, está ya presente esta analogía fuerte de la relación de Dios con su pueblo. Hay que subrayarlo una y otra vez. La fuerza del símbolo hace que se pierda el hilo histórico de la narración. Cuando se lee el libro se ve muy claro que de repente hay como un corte y se pasa de repente a temas que ya tienen que ver más, digamos, con lo político. Se va entremezclando una cosa y otra. Para el lector es un poco confuso. Hay textos muy hermosos, pero hay otros menos claros. ¿A qué hace alusión esta imagen de los hijos? Oseas representa aquí a Dios y Gomer al pueblo de Israel. Dios elige a Israel y sella con él, con su pueblo, una alianza que es la alianza del monte Sinaí, que está narrada claramente, como todos conocemos, en los capítulos 19 a 24 del libro del Éxodo. Oseas hace también una alianza con su mujer cuando la toma por esposa. Y del mismo modo que Dios podría haberse elegido pues, a un pueblo poderoso como Egipto o Asiria, y sin embargo prefiere Israel, un pueblo pequeño, insignificante, Oseas podría haberse casado con una mujer fiel y virtuosa, pero a imagen de Dios y por indicación suya, prefiere a Gomer, a pesar de que sabía que era incapaz de fidelidad y que podía volver al sometimiento de la prostitución, es decir, a que acaba enganchándose, como diríamos hoy, de sus amantes.
Dios hace maravillas con su pueblo, es decir, le libera de la esclavitud para hacer de él, como dice el libro del Éxodo, un pueblo de sacerdotes y una nación santa. Y Oseas vive algo similar con Gomer, es decir, la saca de la esclavitud, la saca de la infidelidad, la saca de la vida sometida a los caprichos de sus amantes para fundar con ella una familia en la que irán naciendo los hijos frutos del amor. Sin embargo, Israel no es agradecido, vuelve la espalda a Dios. Y Gomer haría lo mismo. En lugar de estar agradecida a Oseas, que la saca de aquel mundo de la prostitución, vuelve a sus infidelidades, vuelve a sus amantes, vuelve a su promiscuidad, vuelve a sus mentiras. Esta realidad del engaño de Gomer la plasma el libro en los nombres de los hijos, que son sugeridos por Dios. No compadecida, o no es mi pueblo, o también ese nombre ignominioso de Yisrael, que hacía memoria pues aquella carnicería de los hijos de Ahab. Israel, como Gomer, cae en pecado y comete idolatría. El paralelismo, otra vez, entre el pueblo y el adulterio es claro. El reino del norte, que conoce un periodo de bonanza gracias a ese paso de caravanas y que dejan dinero por su territorio, se prostituye con otros dioses, como lo hace Gomer con sus amantes. Y en ambos casos fue la infidelidad la que determinó la suerte del pueblo y la de la esposa infiel. La esposa de Oseas viene a ser la imagen desgraciada del pueblo, y al igual que Israel acabaría sufriendo las consecuencias de su infidelidad en su propio aniquilamiento, la pobre esposa de Oseas acaba sufriendo el desamor, el desamparo, la desolación y el hastío. Pero Dios tiene entrañas de misericordia y termina perdonando y acogiendo de nuevo a su pueblo. La fuerza de su misericordia es más grande que las repetidas traiciones del pueblo, y lo mismo sucederá entre Oseas y su mujer. Oseas abre los brazos a la esposa descarriada y también la admite en su casa con entrañas de misericordia. La perdona de corazón, y esta unión renovada se manifiesta en la nueva actitud con ella y en la transformación, en la verdadera conversión de los nombres de los hijos, como ahora veremos. La primera, es decir, en la transformación de la relación entre los esposos. A Oseas ya no le llamará mi Baal, sino esposo mío. Es muy curioso porque dicen los estudiosos que Baal, además de ser el nombre de los dioses cananeos, era el nombre que solía darse al marido. No sé, me hace pensar en algo así como si una mujer llama a su marido cariñosamente mi rey o mi tesoro o algo así, ¿no? Pues por lo visto era habitual llamarle mi Baal. Pero aquí, digamos que la entraña del nombre, es decir, el sentido, vuelve a cobrar importancia viva, porque Oseas ya no será el Baal de Gomer, es decir, su marido en sentido superficial, sino que pasará a ser el esposo de su alma, su muy querido. Y el matrimonio de ambos se transforma así en una alianza renovada en la que la profundidad de este pacto entrañable logre restañar las viejas heridas. Por eso este texto que tienen aquí, con unas amapolas de perdiguera, por cierto, dice: aquel día, oráculo del Señor, me llamará esposo mío, no me llamará ídolo, Baal mío. Arrancaré de su boca los nombres de los ídolos y no se acordará más de invocarlos. Esto por parte del matrimonio. Pero esta renovación se plasma sobre todo en los nombres nuevos que van a recibir los hijos. Así la niña no compadecida pasa a llamarse compadecida, entendido como muy querida. Y el hijo menor, no es mi pueblo, pasará en adelante a llamarse hijo del Dios vivo o mi pueblo. Y Israel, sin embargo, no cambia de nombre, aunque sí trastocará su significado. Es decir, eso se ve en la raíz, eso lo entienden los filólogos, porque la nueva raíz de Israel seguirá haciendo alusión al valle del mismo nombre, pero su significado pasa a ser Dios siembra o semilla de Dios. Es decir, el nombre que antes evocaba la muerte,
recordando aquella matanza horrible, pasa a llenarse de vida y de esperanza y apunta a un futuro cargado de vida. Se me ocurre aquí pensar en algo en lo que quizá están pensando muchos de los aquí presentes, porque bueno, es la relevancia del nombre siempre en Israel. Lo vemos muchísimo en la Biblia, pero lo vemos también en el pensamiento judío, sobre todo en muchísimos judíos, en muchísimos autores actuales, ¿no?, del judaísmo, la relevancia del nombre. Pero yo en concreto pienso, y en esto quizá están pensando algunos, en ese texto precioso del libro del Apocalipsis, en el que Dios da una piedrecita blanca a cada uno de sus fieles, en la que escribirá el nombre destinado para él. Es decir, es una alusión muy bonita a la vocación personal de cada uno de nosotros. Es decir, al final Dios escribirá quiénes somos de verdad. Es decir, es la idea, creo, de vocación personal, ¿no? Es Apocalipsis 12, 17. Vamos ahora con el tema de Baal. Yahvé y Baal. Baal aparece en la Biblia como el mayor competidor de Yahvé. Aparece en los textos de Elías y Eliseo, cuya lucha contra ese Dios tiene base histórica. Aparece en el libro de los Reyes, en el libro del profeta Jeremías. Los descubrimientos arqueológicos de Ugarit, de Rav Shamra, han dado luz sobre el tema, y Baal se sabe que es el hijo de otra divinidad de origen semítico, Dagán. Baal significa hijo de Dagán, conocido desde el siglo XVIII a.C. Era el dios de la tempestad, de la lluvia, de la fecundidad, de la fertilidad, el engendrador por excelencia. Tiene poder sobre todo lo que más quieren y desean los hombres, es decir, la vida misma, los bienes que necesitan para vivir. Para los israelitas que procedían de una vida errante y se asientan en la tierra prometida, pues claro, Baal era un dios mucho más práctico que Yahvé. Es decir, es el dios que más les podía interesar, porque es el dios de la fecundidad, entonces entra en competencia con Yahvé. Entonces, claro, por eso Baal viene a sustituir en Israel a muchos, al dios de sus padres, ¿no? Y su símbolo más común, como sabemos, era un toro, y de ahí que en el mismo libro de Oseas haya ataques muy fuertes contra el becerro de Samaria. Oseas lo que hace con esto es plantear de nuevo una cuestión central. ¿Quién da la vida? ¿Yahvé o Baal? La imagen de la relación conyugal ya hemos dicho que es ideal para explicar un fondo así. El profeta no se cansa de afirmar que su Dios nunca renuncia a restablecer las relaciones con su pueblo, que le es constantemente infiel. Y no lo hará porque la raíz honda es la raíz del amor y es un amor compartido que tendrá que acabar empapando las relaciones entre los hombres. Es un texto que dice: aquel día haré para ellos una alianza con las fieras del campo y las aves del cielo y los reptiles de la tierra. Romperé en su país arco, espada y armas y les haré vivir tranquilos. Pasamos ahora a la parte de las denuncias políticas, las denuncias al culto y las denuncias a la vivencia de la fe. El perdón de Oseas a Gomer es una metáfora de acogimiento, del acogimiento entrañable de Dios con su pueblo. Y tiene tanta fuerza que logra ser la imagen central del libro, de manera que a lo largo del relato se muestra pues esa lógica de Dios del amor que tiene muy poco que ver con la lógica de los hombres, un Dios que perdona primero, antes que nada, y con una actitud de perdón que lo precede todo, como veremos, pues claro, magníficamente proclamado luego, sobre todo en la plenitud de los tiempos, con Jesús. Es decir, el Evangelio está lleno de signos de perdón y pues no tenemos más que mirar sobre todo al crucificado. La parábola del hijo pródigo, pero sobre todo a Jesús en la cruz, ¿no? Es decir, el amor de Dios es anterior a la actitud contrita e incluso a las mismas intenciones de conversión sincera, ¿no? El segundo bloque del libro está lleno de una serie de oráculos que quienes no somos entendidos pues los encontramos pues un poco, entremezclados, poco sistematizados, incluso desordenados.
Son textos que tratan más de la política, del culto, de las relaciones humanas. Se entremezclan alusiones a problemas políticos concretos y a las expresiones del pueblo en el culto. Se hace de nuevo alusión a esa guerra siro-efraimita de la que hemos hablado, y también el profeta anuncia la caída de Samaria. Dice así, desaparece Samaria y su rey, como espuma sobre la superficie del agua. Son destruidos los altozanos de los ídolos, el pecado de Israel. Cardos y abrojos crecen sobre sus altares, gritan a los montes, cubridnos, a los collados, caed sobre nosotros. Pero lo central en el mensaje que subyace es la importancia de acudir al Señor en su desgracia. Dios suscita dos movimientos a través de su profeta: que el pueblo se dé cuenta de lo que ha hecho, pero no tanto refiriéndose a las alianzas políticas, al comercio, a las relaciones humanas, como a la actitud del fondo del corazón. Es decir, que tomen conciencia del error de su actitud y que vuelvan a buscar el rostro de Dios. Es el tema de la búsqueda del Señor, el tema del conocimiento del Señor. Es un tema central en el profeta y dicen los estudiosos que viene a ser el tema culminante de la teología de Oseas, el conocimiento del Señor. Cuando uno lee estos textos así espontáneamente también da esa sensación, y son unos textos tan hermosos que hablan por sí mismos. Entonces, el texto que tienen proyectado lo voy a leer porque me parece fundamental escucharlo y es también una manera de invitarles a leer el libro. Esforcémonos por conocer al Señor. Su amanecer es como la aurora y su sentencia surge como la luz. Bajará sobre nosotros como lluvia temprana, como lluvia tardía que empapa la tierra. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, Judá? Vuestra piedad es como nube mañanera, como rocío de madrugada que se evapora. Por eso os herí por medio de los profetas, os condené con la palabra de mi boca. Quiero misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Y destacando precisamente el conocimiento del Señor que tiene Oseas, estas palabras que muestran el proceso de Israel encierran un sentimiento divino que el profeta podía entender muy bien por las propias circunstancias de su vida. Me refiero con esto a la experiencia del corazón dividido. Pongo otro texto. ¿Quién mejor que Oseas sabía lo que es ser amado por un corazón dividido? Y en este sentido comparte con Yahvé, con su Dios, la vivencia de un amor despreciado muchas veces. Él ha sentido en sus entrañas los celos mismos que siente Yahvé por la infidelidad de su pueblo. Israel era una viña frondosa y daba fruto. Cuantos más eran sus frutos, más aumentó sus altares. Cuanto mejor era la tierra, mejores monumentos erigía. Tiene el corazón dividido, ahora lo expiará. Él mismo destruirá sus altares, abatirá sus estelas. Y vuelve a surgir la misericordia con una eclosión de otras imágenes maternales. Otro texto. Yo enseñaré a andar a Efraín, y le alzaba en brazos, y él no comprendía que yo le curaba. Con cuerdas humanas, con correas de amor le atraía. Era para ellos como el que levanta el yugo de la cerviz. Me inclinaba y le daba de comer. Efraín volverá a Egipto, Asur será su rey, porque no quiso convertirse. Fíjense que en este texto precioso aparece una de las alusiones a Egipto, que es un punto importante del librito de Oseas. En el libro se menciona con frecuencia a Egipto con un doble sentido. Por una parte, Egipto era una de las potencias de la región en aquel entonces, es decir, un actor político de aquellos territorios, la fuerza militar, las alianzas. Pero por otra parte, Egipto no deja de ser un símbolo teológico fundamental, pues es el lugar, el país donde comienzan las relaciones entre Israel y el Señor. Egipto es así el punto donde Israel pasa de la no existencia a la vida.
gracias a la acción de Dios que libera al pueblo y le hace salir de la tierra hacia la tierra prometida, es decir, de la esclavitud hacia la tierra prometida. El profeta Oseas se sirve de la imagen de la vuelta a Egipto como una suerte de regreso al punto cero, como la vuelta al punto de su no existencia, expresión de la consecuencia gravísima de la ruptura con Dios. Al decir que Israel ha de volver a Egipto, el profeta anuncia la destrucción completa. Es decir, Israel ha buscado en Egipto la fuerza para combatir a los asirios. Y es muy probable, además, que en el año 734, como ya hemos dicho antes, huyeran hacia Egipto muchos de los habitantes del Reino del Norte. Pero no es tanto esta lectura de la catástrofe histórica, sino la lectura de los acontecimientos que hace Oseas, en la que Israel busca el remedio a sus problemas en un lugar que no es su Dios. Y ese es el drama de Israel. Es decir, busca la fuerza del fuerte, la fuerza de las alianzas políticas, y Oseas se fijará en el símbolo histórico y teológico del rechazo de Israel de buscar la salvación en su Dios. Es decir, lo importante no son las alianzas políticas, es buscar la salvación. Y es que Israel tiene que elegir entre volver al Señor, y eso será optar por la vida, o volver a Egipto, lo que supondrá decididamente optar por la muerte. Optar por Egipto sería como buscarse un nuevo éxodo. Entonces, claro, en estas referencias al contenido político hay que ver las dos partes, ¿no? La simbólica y la otra. Hay que decir también que aquí Oseas denuncia la monarquía, tanto de Israel como de Judá, o sea, del Reino del Norte o del Reino del Sur. Porque aunque predica en el Reino del Norte, las alusiones a Judá denotan primero la extensión de la profecía a todo el pueblo de Israel. Al Reino del Sur también, que todavía estaría a tiempo de evitar las infidelidades y la corrupción practicadas por Israel. Pero el profeta denuncia a unos y a otros, sobre todo en el contexto aludido de la guerra siro-efraimita. Oseas vive en un periodo de grandes intrigas palaciegas, como hemos visto. Unos reyes quitan a otros y sus colaboradores pues intrigan con otros es decir, hay muchos movimientos de fuerza, y en lugar de fijarse en quién podría sanar verdaderamente a Israel, pues se alían con unas potencias, se alían con otras y sobre todo con Egipto y con Asiria, para quitar y poner monarcas. Es decir, una institución como la monarquía, que jugó un papel tan importante desde el punto de vista religioso, queda descalificada por el profeta porque no cumple sus funciones. Es decir, lo que el profeta trata de dejar bien sentado es que el verdadero triunfo de Israel solo puede pasar por la relación con Dios, y que si no es así, si Israel no se fija en Dios, si no se centra en el Señor, el desconcierto y el sufrimiento están servidos. Y este reconocimiento de que Dios es el único Señor de la vida y de la historia no se plasmará solamente en un culto bien organizado e instruido, con una clase sacerdotal purificada y renovada, sino que ha de terminar en el amor, es decir, en un amor tanto a Dios como a los propios hermanos. El profeta apunta así mucho más allá de la vida intelectual, mucho más allá de las relaciones históricas y políticas, sino que apunta sobre todo hacia la vida misma del creyente. Y es aquí donde encontramos un término que es significativo en el libro de Oseas. Es el término Gesed, que significa amor y en muchos casos misericordia. Oseas utiliza 6 veces esta palabra, que podemos traducir sobre todo por amor y por misericordia. Son acepciones distintas, pero todas aluden en el fondo a la grandeza y a la hondura del amor. Oseas la entiende principalmente como un don recibido, y sería una actitud de apertura esencial de todo ser humano, que se traduce en gestos concretos de generosidad y de acogimiento. Podría decirse también que Gesed revela el amor tierno de Dios por Israel, que sería aquí la esposa, como se muestra con la imagen de la esposa de Oseas y Oseas.
Como Dios mismo, el profeta sigue esperando en su esposa y le perdona todas sus infidelidades una y otra vez con misericordia entrañable. Fidelidad y amor, sobre todo amor compasivo, es decir, misericordia. Por la palabra de Oseas, Dios promete unirse con su pueblo y le dice: me casaré contigo en matrimonio perpetuo, me casaré contigo en derecho y justicia, en misericordia y compasión. Una acepción especial de la misericordia traduce este libro que puede afirmarse que es el ideal de Oseas. La bondad de Dios hacia los seres humanos se traduce en bondad hacia el prójimo y hacia Dios. El amor siempre es gratuito y Dios no se escoge a un pueblo que tenga grandes cualidades, que sea santo o con dones especiales, sino que se va a fijar en un pueblo esclavizado que ni siquiera le conoce. Y cuando le conoce tampoco llega a ser ningún modelo de fidelidad. Pero ahí radica la grandeza y la gratuidad del amor divino, la grandeza de esa Gesed de Dios que espera siempre con los brazos abiertos, pues igual que nos muestra el Evangelio con la parábola del Hijo Pródigo. De esta acepción de la misericordia dice el vocabulario de Léon Dufour que indica piedad, entendida como relación que une a dos seres que se implican. Es decir, es la idea de fidelidad que vemos en Léon Dufour. Y este autor dice: con esto recibe la misericordia una base sólida. No es ya únicamente el eco de un instinto de bondad que puede equivocarse acerca de su objeto o su naturaleza, sino una bondad consciente y voluntaria. Es incluso respuesta a un deber interior, fidelidad con uno mismo. Hasta aquí la cita de Léon Dufour. Gesed, el amor misericordioso, y en el caso que aquí tratamos, la hermosa historia del amor de Oseas por Gomer, recuerda al capítulo 16 de Ezequiel, donde aparece Israel como una mujer abandonada que ejerce la prostitución también. En este sentido, encontré un texto del Papa Francisco que es cortito y lo voy a leer para que vean su comentario, haciendo alusión a este texto de Ezequiel. Dice el Papa: siempre me ha impresionado leer la historia de Israel como se cuenta en la Biblia en el capítulo 16 del libro de Ezequiel. La historia compara Israel con una niña a la que no se le cortó el cordón umbilical, sino que fue dejada en medio de la sangre y abandonada. Dios la vio debatirse en la sangre, la limpió, la untó, la vistió y cuando creció la adornó con seda y con joyas. Pero ella, enamorada de su propia belleza, se prostituyó y no dejando que le pagaran, sino pagando ella misma a sus amantes. Pero Dios no olvidará su alianza y la pondrá por encima de sus hermanas mayores, para que Israel se acuerde y se avergüence, como cuando les sea perdonado lo que ha hecho. Y sigue diciendo el Papa: esta para mí es una de las mayores revelaciones. Seguirás siendo el pueblo elegido. Te serán perdonados todos tus pecados. Eso es, la misericordia está profundamente unida a la fidelidad de Dios. El Señor es fiel porque no puede renegar de sí mismo. Lo explica bien San Pablo en la segunda carta a Timoteo. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede renegar de sí mismo. Y termina el Papa: tú puedes renegar de Dios, tú puedes pecar contra Él, pero Dios no puede renegar de sí mismo. Él permanece fiel. Hasta aquí la lectura de este libro que es El nombre de Dios es misericordia. Está editado en Planeta el año pasado. Pongo ese último texto y ya voy terminando. Como este trabajo, pues de alguna forma es una cosa pues no hecha por eruditos, es decir, yo no sabría desde luego hacer, pobre de mí, ninguna lectura erudita, ¿no? Sería incapaz porque desconozco, pero es decir, consiste más en comunicar nuestra experiencia personal. En pocas palabras voy a decir un poco el eco en mí de esta lectura del libro. Ya les he dicho al principio que ha sido una lectura muy grata, hermosa, y doy las gracias desde luego a Pepe y a Acción Social Católica por haberme propuesto, de verdad.
Yo escogí a este profeta pues porque, la imagen del desierto siempre me ha hablado de manera especial, también pues porque es el profeta del amor y de la fidelidad y sobre todo pues por estas imágenes preciosas. Pero claro, desconocía muchos aspectos históricos y toda esta cuestión simbólica, ¿no?, del amor del profeta con su esposa, Gomer, prostituta. Leyendo el libro y dándome cuenta pues, de ese contexto histórico de Oseas, pues a veces he tendido a pensar que el mundo siempre es lo que ha sido, es decir, poco cambia aquel contexto de reyes y de intrigas, unos ponen a otros, el poder, el dinero, la gente que se enriquece, los otros que se empobrecen, poco cambia, ¿no? Yo diría que el mundo, en fin, la sociedad, las gentes, la condición humana, siempre son lo que han sido y siguen siendo. Pero sobre esta realidad, el amor y la misericordia de Dios constituyen una realidad no menos real, valga la redundancia, es decir, son una realidad. Y es un poco la realidad de lo sobrenatural en nuestras vidas. La realidad de lo sobrenatural en el fondo, que sería un auténtico o es un auténtico referente moral para el ser humano. Y aunque he visto por ella a José María Andreu, no es por hacerle la pelota y bien lo sabe, porque lo tengo aquí escrito, no puedo por menos que pensar en el libro que presentábamos hace poco en las jornadas de teología, por su contenido, pero también por la fuerza del título, ¿no? Transformándonos en Cristo. Es decir, es una llamada, en el fondo, toda esta historia de Oseas, de la Biblia, de la interiorización, de la oración, es una llamada, de alguna manera, a vivir ese camino, a entrar en ese camino, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un poco el mensaje, es decir, la fuerza de lo sobrenatural en medio de toda esta realidad, pues que, en el fondo, en lo humano sigue siendo muy parecida. Yo les invito a leer el libro de Oseas, a meditarlo en el fondo de su corazón, a compartirlo también con otros. Y voy a terminar con un último texto y con una última imagen que para mí es especialmente significativa. Es el Monasterio de la Oliva. Y simplemente lo leo y termino. Y dice así: yo curaré sus extravíos, los amaré sin que lo merezcan. Mi cólera se apartará de ellos. Será para Israel como rocío, florecerá como azucena, arraigará como el Líbano, brotarán sus vástagos, será un esplendor como un olivo, su aroma como el Líbano. Vuelven a descansar a su sombra, harán brotar el trigo, florecerán como la viña, será su fama como la del vino del Líbano. Efraín, ¿qué te importan los ídolos? Yo le respondo y le miro. Yo soy como un ciprés frondoso. De mí proceden sus frutos. ¿Quién es el sabio que lo comprenda? El prudente que lo entienda. Bueno, pues muchas gracias por haber soportado todo este rollo.